invitada. Bienvenida. ¿Cómo andás? Muchas Hola, gracias por ¿cómo haber va? venido, Julia. Mira, Gracias por la presentación. No podía ser, no ¿qué podía te ser gustó menos. más, lo de No puede. Frozen o lo de Especialista. Lo de Frozen me hizo acordar a Futurock porque la que me decía que era como Elsa Sí. era Noelia Custodio. Ah, claro. Cuando estaba en Futurock Claro. con Julia Mengolini, que le mandamos un beso. Sí, siempre me Hay unos looks. Y me cantaba Libre Soy. Libre soy. La verdad que sí, es verdad que hay hay un Las parecido. bandas deben Es de estar innegable. diciendo libre soy. Me resultó muy divertido. Sí. Che, qué lindo que se ve esto, ¿eh? Ay, muchísimas ¿Viste? Primera vez gracias. que vengo. Ah, bueno, qué Le honor. pido perdón a los de Che Milei porque Bueno, No, que nuestros acá nos amigos- estamos a los No pasa codazos. nada. sillazos. Sillazos Porque total. tuve, justo me escribió hoy de nuevo el productor y le dije, perdón, pero Disculpame, o sea, pero tengo un compromiso con no esta se puede gente. repetir además. Se rampan todos. En unos meses por ahí te venís a la noche. Bueno, antes de arrancar a desarmar un poco toda la cuestión económica, que justo hoy es un día muy picante, me parece, no sé si coincidís, está pasando de todo. Ujú. Quiero preguntarte, ¿cómo estás, cómo llevas este contexto? Y qué cosas haces, porque me enteré que, por ejemplo, el sábado fuiste a ver a Male Pichot a hacer stand-up. Sí, ay, me encantó. Fue un respiro Hablaron- en el medio del claro. caos del cierre de listas. Y ahí dije, claro, esta es una persona. O sea, además de ser una persona muy inteligente y un cuadro político muy importante y una dirigente a la que está muy bueno escuchar porque es muy clarificador, debes tener tu momento de, che, hay que bajar un poco, ¿no? Bueno, para mí el feminismo y el feminismo así, rebelde, no el feminismo careta, que últimamente además, últimamente no, en general siempre estuvo muy de moda, es como un lugar seguro. Claro. Y bueno, ir a ver a Malena y a Vanessa Strauch, que si viven en Capital Federal, ahora yo estoy en este momento en Capital Federal, estamos hablando de Capital, pero para los que nos están viendo de otras partes del país, si pueden venir a verlas, la verdad es que no hay mucho stand-up femenino, así que se No. banca. Aprovechen, Es claro que verdad. sí. Y qué manera, aparte de hacer humor con, bueno, nada, cuestiones políticas, ¿no? Pero quizás sin hablar literalmente de política, pero todo lo que dicen está politizado. Recontra, recontra. Sí, sí. No, y después me parece que es un momento, yo siempre me asumo como militante política, Ujú. y es un momento muy de casta. Claro. En todos lados, la verdad, en todos lados. Esta cosa, esta repartija de lugares. Muy de casta. No, y ¿Qué aparte quieren que les diga? no, eso, bueno, eso aleja, honestidad. aleja a la Eso, gente, exactamente. a la militancia misma, digo, a los que somos muchas veces esto, muy de patear y hablar con la gente y no de comernos la curva de que porque ocupamos un lugar somos algo de repente. Claro. Sí. Es como que hay una distancia muy grande entre la vida cotidiana de una parte de la dirigencia, no de todos, desde ya, desde una parte de la dirigencia con lo que le pasa a la gente, y me parece que eso hay que resolverlo urgentemente, y ojalá la campaña electoral, las campañas electorales, quienes somos de la provincia de Buenos Aires empezamos una campaña electoral a partir del cierre de listas del sábado, y luego va a venir otra campaña que ya va a ser más nacional en todas las provincias, nos permitan discutir los problemas concretos de la gente. Y en particular, yo por eso insisto con el modelo económico, discutir para dónde va la economía de Milei. Claro. Que en general tiene una cosa muy abstracta y muy de Milei, prometiendo consignas. Sí. La dolarización es una consigna que finalmente no llevó adelante. La revalorización del peso, bueno, con dólares alquilados del Fondo Monetario Internacional, así cualquiera. ¿Cuál es la consigna de Milei hoy? ¿Déficit cero? ¿Superávit? Yo creo que sí, inflación? yo creo que el ancla fiscal basada en deliberadamente hacer mierda a los jubilados, deliberadamente no darle la plata a las universidades, no en, bueno, intento pero no puedo, Claro. que eso era el discurso macrista. Este es un discurso de voy a vetar, Sí. esto no corresponde, los del Garrahan al final son todos administrativos, los jubilados son barra bravas que van a que la policía la pase mal, no a ser reprimidos por la policía, sino a pegarle a la policía. Toda esta discusión está muy atravesada por dar vuelta como una tortilla los argumentos de la sociedad. Vos cuando tenés que trabajar con las medidas del gobierno, contarlas, analizarlas, proponer proyectos para de alguna manera frenar o contener sus efectos. Nosotras acá cuando hablamos con Valen Castro cada semana nos va explicando el panorama y surge un poco la pregunta de cómo no pueden ver
que así la chocan. O ven que la chocan, o si la chocan, quien muere, literalmente. Como que no se termina de entender, che, ¿están haciendo alguna buena, no solamente por la ciudadanía, sino algo que se pueda ver a futuro? Porque tenemos el horizonte de octubre y después realmente no se sabe qué pasa después de octubre, qué se está esperando que pase y cuál es la consecuencia en la vida de la gente si, no sé, no tenemos reservas o no podemos pagarle una cuota al fondo. Como, ¿qué es eso? ¿Cómo es chocarla en la vida de las personas? Que no se puedan pagar sueldos, que suba la inflación. Como, a veces creo que a la gente le cuesta mucho entender como, bueno, y el destino final de esto, porque siempre estuvimos mal. Entonces, pero ¿cómo se puede poner peor? Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que hay que terminar de reconstruir el ADN, es decir, de qué está hecho el gobierno de Milei. Ahora que está de moda la serie Menem, hay que volver para atrás y mirar cómo es que un gobierno tuvo déficit de cuenta corriente durante casi 10 años, que fue el gobierno de Carlos Menem, y sin embargo sostuvo una convertibilidad, es decir, un 1-1, que permitió que sectores de la clase media, mientras se rompía la industria, mientras privatizaban empresas, mientras había una tasa de desocupación del 19,7%, como fue en 1995 cuando Menem fue reelecto, lo apoyaban igual. Bueno, ya ocurrió. Entonces, creo que no hay que mirar este gobierno con el lente estrictamente personal o militante que uno puede llegar a tener. Hay que entender el proceso que atraviesa la sociedad. El dólar planchado y la inflación más baja que en el 2023 son un fronting muy fuerte, muy claro, que hace que la estabilidad no sea una percepción personal, sea un hecho. Un hecho que después podemos nosotros explicar que en realidad está basado en cimientos que son movedizos, en cimientos que son poco sólidos, que son las reservas alquiladas del Fondo Monetario Internacional, que esta semana, ahora si quieren hablamos de esta última semana, ya empezamos a ver que se puede desmoronar. Ahora, en el minuto a minuto, vos tenés un dólar que se mueve menos. Y eso es lo que hizo, entre otras cosas, que una parte importante de la población lo apoyara. De la misma manera que pasó en los 90. Entonces, me parece que hay que entender que la sociedad también se divide o se fragmenta en segmentos sociales y niveles de ingreso, en donde algunos pueden una cosa, mientras otros viven un infierno. Esto ya pasó en la Argentina y en todo caso volverá a pasar. Digo, esta asunción de que de entrada, como se desindustrializa el país, todos deberíamos estar indignados, bueno, Claro. no pasa. Y después lo otro, a mí me parece que muchas veces hay una mirada. ¿Vieron cuando se hacen análisis que dicen las clases dominantes tienen una hiperideologización porque en realidad apoyan gobiernos que finalmente les hacen perder plata y en realidad deberían ser más, ¿cómo decir?, realistas o más pro industria nacional, ponele. o más vinculación directa con su estructura económica al estilo Marx claro. y responder a los gobiernos que les permiten ganar plata. Bueno, yo soy un poco crítica de esa mirada tan binaria. Porque pienso que la hiperideologización no es tal y que finalmente apoyan gobiernos que en el mediano plazo sí te hacen ganar más plata. Claro. ¿Por qué? Porque sí, este gobierno de Milei, que está haciendo lo que Macri no hizo en términos del proyecto político histórico de la derecha en Argentina. ¿Cuál es el proyecto político histórico de la derecha en Argentina? Bueno, que el peronismo se deje de joder. Basta de que los trabajadores ocupen un poquito más grande. Con el todo lo PBI, que eso ¿viste? significa. Como la puja. Y ahí ponemos ese sería como el objetivo general. Objetivos específicos. Bueno, que los sindicatos dejen de ser un problema. Los desfinanciamos. Que dejen de querer movilidad social ascendente. Chau, universidad. Que deje de haber algún sostén económico para los que menos tienen. Que deje de haber aguache, que deje... Bueno, digo, después tenés todos los objetivos. Que la salud pública deje de ser una ambición, una búsqueda, Bueno, todo eso es que el peronismo se deje de joder. Y al mismo tiempo que su principal dirigente política, veo que dice Cristina Libre, Sí, claro. bueno, no se pueda presentar elecciones. Eso en el cortísimo plazo. Y además ahí te das cuenta que ese es el proyecto político histórico de la derecha, porque después podemos decir que Milei apoya que Cristina esté presa y desde ya que lo hace, equivocadamente además, porque a ella lo amenazaron con meterlo preso. Así que Se le va a venir yo encima. que él leería el diario, abriría el diario Clarín Esa nota de y Van vería der lo que Koy, dice Van der Koy. tremenda. Yo que él
le diría, mirá, Milei, fíjate que acá están hablando de vos también. Con la causa Libra, además, que la Sí. tienen bastante preparadita. Ay, después charlemos un poquito de Después eso. hablemos Sí, de sí. Libra, que yo sé que a vos te gusta. Lo que quiero decir es, y en el cortísimo plazo, meter la presa a Cristina, no tanto, yo digo que es por lo electoral, claro, pero es más como dice ella, porque no deberían permitir que ella sea la decisora de la estrategia electoral 2027 en un contexto en el cual el peronismo podría ser nuevamente un movimiento que discuta al poder económico, porque finalmente la domesticación del peronismo es el sueño más profundo que tiene la derecha. Entonces lo que quiero decir con esto es, ojo con esta idea de decir que hay una hiperideologización en esta etapa de los sectores dominantes, como si no buscaran rentabilidad económica, porque puede ser que en el corto plazo la caída de la actividad efectivamente sea un problema, tenés empresas a las cuales se está yendo mal, pero en el mediano plazo, sacarse de encima la discusión paritaria con los sindicatos, sacarse de encima a los actores movilizados que te discuten la redistribución de la riqueza, es más negocio que todo lo demás. Y los más grandes tienen ese margen para poder bancar el tiempo que sea necesario No, y la se da- caída del consumo, por Es lo que ejemplo. venimos diciendo también de que, digamos, el industrial que producía y que de repente ve que ya no le sirve producir en este esquema, Se readapta. cierra la fábrica, echa gente, se da vuelta y empieza a importar y vende lo que importa. Digo, como que el empresario siempre tiene, no con fines de demonizar, porque es supervivencia natural dentro del capitalismo, tiene salida, digamos. El tema es que estamos yendo hacia una reestructuración del modelo social en la Argentina en la que son muy pocos los que tienen oportunidad de vivir dignamente. O sea, Yo creo que, a ver, primero hay de todo, creo que hay, así como hay empresarios que en este momento dicen, bueno, está bien, seré un depósito de importados. sí. Bienvenido al depósito de importados. Hay muchos que lo hacen a pesar de, Claro. de sus deseos, digo, lo hacen con sufrimiento, lo hacen con toda su familia a las puteadas, o directamente cierran, o están tratando de seguir vendiendo porque no quieren echar sus trabajadores. Digo, el universo empresarial pyme es muy diverso y creo Ni que hablar. además soy de las que se inclina a pensar que hoy están resistiendo. Ahora, lo que está claro es que este modelo no le da laburo a todos los que lo necesitan en la Ujú. Argentina o a toda la PEA, la población económicamente activa. Este modelo no resiste, no alcanza. Eso sí está claro. Y hay algo que dice Arriazu, Sí. que es el economista que Milei escucha, que bueno, Sí. que fue parte de la última dictadura, gente que... Gente, ahí gente está. de recorrido. Qué recorrido, Está ¿no? lleno, te digo, ¿eh? Claro, justo aparecen ahora. Y hay algo que dice que es, bueno, ojo con esta reconversión veloz de la economía argentina que se plantea en la teoría, pero que después en la práctica es un fiasco. Que es, bueno, como vaca muerta y como la minería van a ser los nuevos focos, no solo de generación de dólares, sino de crecimiento, cuando uno mira los datos de PBI, Sí. ahí tenés un crecimiento fuerte. Entonces, el que perdió laburo en La Matanza va a ir a laburar sacando litio a Catamarca. Y no funciona así. No. No, No. funciona así. Aparte tampoco son... Vos destruís puestos de trabajo, destruís familias, rompés historias laborales, rompés historias de gente que se puso a estudiar y que tuvo que dejar y que se puso a laburar. Me parece que ahí hay un drama social que la Argentina vuelve a recorrer, que lo estamos viendo. A mí me Sí. pasó que subía a mis historias de Instagram y después subía a mi feed un montón de relatos de gente despedida que me empezó a contar después de ¿vieron la entrevista de Sturzenegger Sí. con Majul? Tremendo. En En la que él lo corrige y le dice, no, vos estás Me parece preguntando súper mal mal. planteada tu pregunta. Vos lo que tendrías que preguntarme es No, que no, él que se es hizo ubicado. con- No, y Sturzenegger que tiene esta cosa de la crueldad de festejar despidos, digo, como que lo hablaba el otro día con mi Pero pareja. dice que se crearon puestos de trabajo además. Cosa que es Miente. mentira. Miente. No, pero es la misma lógica de, bueno, ahora cerramos el Garrahan y todos los niños hambrientos en Chaco van a poder comer, por decir un ejemplo, ¿no? Como de que la reestructuración del Estado o de que porque hay un montón de despidos en el Estado, esto, ¿no? Digo, esa guita o ese capital que antes se dedicaba a pagar salarios, ahora se dedica a otra cosa. Digo, es falso. Hay algo que es un razonamiento muy liberal, que en principio en la teoría, qué sé yo, no sé si está mal en la teoría. Lo que pasa es que en Argentina no ha funcionado, que es, yo te devuelvo impuestos, lo que dice Milei, lo que Sí, dijo Milei en la sí. Bolsa de Comercio. Yo te devuelvo impuestos, en la jerga de Milei te devuelvo un punto del PBI, en la jerga Sturzenegger fue 2.000 millones de dólares, creo que habló de la suma de ahorro que significó
hacer pelota el Estado argentino. Y eso que yo te devuelvo al sector privado, acá aparece una cosa un poco etérea, que es el sector privado, vuelve en inversión privada, porque ese sector privado, con esos impuestos que vos le devolviste, reinvierte y decide de esa manera crear nuevos puestos de trabajo. Este es el razonamiento que Sturzenegger le intentó explicar a Majul. Por eso termina en su razonamiento, ¿cómo seguiría? Razonemos como Sturzenegger. ¿Cómo seguiría? Bueno, entonces ese sector privado invirtió y generó puestos de trabajo. Y él repitió lo que en la teoría debió haber pasado. Y Majul le dice, pero eso no pasó. No se generaron puestos de trabajo. Y es lo que estamos viendo. Lo que termina pasando, hay un autor muy conocido que se llama Michael Kalecki, polaco, Le mandamos un beso. ha muerto. Está muerto. Ha Pero muerto. donde esté descansando. Dijo cosas antes que Keynes y decía este tipo de cosas. Ojo con esto de que la inversión tiene como determinante los incentivos. La inversión muchas veces no depende de los incentivos. Si vos podés darle muchos incentivos al sector privado, pero esa inversión no se produce. ¿De qué depende la inversión? Del tamaño de la demanda agregada. Estamos discutiendo Keynes y Kalecki. Si la economía no va para ningún lado, Nadie si va a vos no invertir. vendés, Claro. ¿por qué vas a reinvertir? No, Ganarás más plata si te vuelven los impuestos. Habrá más tasa de ganancia, pero no habrá reinversión. Eso es lo que estamos viendo en la Argentina. Y te digo más, cuando ves el RIGI, Oh, bueno, ¿qué me pasó con el chasco. RIGI? El otro día lo hablaba, Tanta con energía que todas las gasta. diferencias que tengo con Pichetto. Sí, claro. Porque le fui a decir, ¿por qué no te pronuncias por lo de Cristina? Lo cuento acá. Porque en privado sí se pronuncia. Después, claro. Ah, Le digo, mirá qué cocoras que son. ¿por qué no te pronunciás por lo de Cristina? Le dije. Me dijo, no, sí, voy a hablar. Algo dijo, pero bueno. Por arriba. Voy a publicar un tweet. Yo hubiera querido otra cosa, pero bueno, no es lo que yo quiero, lo que va a decir Pichetto, ¿no? Y cuando le fui a decir eso, le digo, ¿y vos viste lo que está pasando? Y me dice, no trajeron un solo capital extranjero para el RIGI. Le digo, exactamente. Le digo, ¿Dónde está Elon Musk? Acabo de hacer un informe del CEPA, que lo recomiendo, Sí. contando eso. Lo vimos, lo Bueno. vimos. Y de ¿Dónde hecho están? me hace preguntarte, ¿quiénes son los ganadores de este modelo? Yo creo que hay en las actividades, digamos, preexistentes a que Milei ganara, una fuerte presencia de agro y minería como los que mejor están yéndole más allá del rígido. Y después tenés los que están logrando precarizar condiciones laborales. Claro. Ese es el cambio estructural que... Ah, bueno, acá tenemos un poquito de las imágenes de lo que está Claro, preguntando esto es, sí. José. Esto es muy importante, lo que estamos viendo en este momento. Del CEPA. Es nuestra placa del CEPA, ganadores y perdedores, con el empleo que generan en cada caso. Si ustedes se fijan, lo digo porque el gobierno dice estamos creciendo, Sí, construcción, industria y comercio caen 14,6% del primero, industria cae 9,6% del segundo, 2,6% cae comercio mayorista y significan el 44,7% del empleo registrado privado. Y abajo, intermediación financiera, explotación de minas y canteras, minería, y agricultura, ganadería, caza, silvicultura, es decir, el agro, crecen 12,1, 14,5, 49,1 respectivamente, pero son el 9,2% del empleo registrado. Esta es la discusión madre de la Argentina. Claro. Yo quiero vaca muerta, quiero minería, sí, claro. Obvio. Claro que sí. Pero también que la gente tenga laburo. Comillas, asterisco. Quiero baterías, no solamente carbonato de litio, Acá. y quiero GNL, Sí, no sí. solamente Sí. gas. Valor Eh, agregado, ¿no? Un poquito. Ay, sobre... Pero sobre- igual no entran los 47 millones de argentinos. No. En ese En tema ese de esquema. crecimiento, no. ¿Vos creés que... Perdón, ibas a preguntar algo. No, porque con la cuestión de intermediación financiera hubo en algún momento una mini discusión en redes con respecto a, bueno, no solamente la intermediación financiera, sino el sector minero, bueno, de extracción de recursos naturales, la pesca, son sectores que uno quiere que le vayan bien, como todo argentino, Obvio. pero que no mueven tantos puestos de trabajo como lo podría hacer la industria. Cuando hablamos de intermediación financiera, ¿estamos hablando de timba? ¿Es correcto denominarla así? ¿O es un mundo mucho más complejo que en realidad eventualmente va a salvar el mundo? No, porque hay Pero un nosotras prejuicio también. somos No, unas yo creo que malllevadas. hay un prejuicio grande. Miren, Mm. a mí me pasó, no es ni sí ni no, hay que conocer el sector. A mí Complejizar. me pasó estar en el Banco Nación, fui directora del Banco Nación. Gran parte en un país regulado, o sea, con un banco central que tiene regulaciones bancarias fuertes, gran parte de la intermediación financiera son los bancos. Sí. Claro. Son los bancos.
Y ahí tenés una buena discusión, una hermosísima discusión sobre cuál es el rol de los bancos en un país como Argentina. En gobiernos anteriores, los bancos hacían dos cosas. Mucho préstamo productivo, gracias a un banco central que establecía a través de resoluciones, porque no lo hacen porque tienen ganas los bancos, ¿eh? Beneficencia no existe. No son filántropos. No. Regulaciones en donde te perdonaban tasas de encaje, en castellano te daban más rentabilidad si vos le prestabas una pyme. Claro. Bien. Obviamente el Banco Nación y el Banco Provincia de la provincia de Buenos Aires se ponían al frente. Y también los bancos provinciales, digo, el Banco de La Rioja, por Sí, ejemplo, que es un banco claro. reestatizado, Ok. al frente, digo. Mm. Los otros sí miraban de costado. Yo, Banco de Santa Fe, que de hecho es de los Eskenazi, nuevo Banco de Santa Fe se llama, lo privatizó Reutemann en los 90, Ah, mirá. y de costado miraba no quería mucho prestar. Pero lo que digo es, los bancos son los grandes intermediarios en el sector financiero. Y lo otro que hacían era prestarle al Tesoro. Y ahí tenés una gran discusión, che, pero los bancos tienen o no tienen que hacer eso. Hoy, cuando vos ves a Caputo bardear a los bancos en Twitter, es porque le está discutiendo la tasa, porque son los Claro. principales prestamistas Obvio. cuando sale el Tesoro a colocar deuda. Sí. Por cierto, yo prefiero siempre colocación de deuda en el mercado local con los Pesos. bancos prestando antes que la que hizo Macri, que es pedir afuera en dólares para Claro. financiar déficit fiscal. Ellos Esa es hicieron otra lo- discusión. Esto lo están igual. haciendo los dos igual. Toto está, digamos... Toto está haciendo. Está sí, haciendo todo. tiene superávit, Si pero te igual. puedes sacar plata vos, Sí. pues igual te la estás sacando. Claro. Lo que quiero decir es, si querés discutamos qué tiene que hacer el sistema bancario, Ujú. discutamos cómo hacer para que de verdad haya préstamos a pymes que muchas veces no tienen, o a monotributistas, o a pequeños emprendedores, que muchas veces no tienen todo en orden, todo perfecto, un balance listo como para recibir un préstamo bancario. Discutamos el nivel de inclusión financiera que necesita la Argentina. Y bueno, que un yo poquito soy de sí. las que dice... Estamos mal, ahí. Claro, Estamos sí. verdes, al banco, si Atrás, no tenés ¿no? un sueldo en blanco y no lo mostrás, No te mucha da un gente no pasa crédito. ni por la puerta. Y perdón, 40% de informalidad, ¿no? Dato Claro. que salió ayer, Del creo. sector privado. Claro. De los Y trabajadores del después sector privado. tenés un nuevo mundo que está apareciendo, que es el de las billeteras, que también forma parte de la discusión, si querés, intermediación financiera, donde también están las aseguradoras y demás, Claro. pero no tienen todavía el protagonismo que tienen en otros lugares. Ahora, claro, obviamente, en nuestro abanico de posiciones aparece la discusión de la timba. Yo creo que en Argentina, para ponerla bien donde tiene que estar, Sí. no es tanto en la actividad económica e intermediación financiera, sino es en el fenómeno repetido y recurrente de la Argentina de endeudamiento y formación de activos externos, Claro. en donde no hay un rol estrictamente protagónico de los bancos locales, sino que lo que tenés es gobiernos muy cipayos, muy bandepatria, que eligen tomar deuda afuera para de esa manera ponernos de rodillas. Yo creo que Macri toma la decisión de traer al Fondo Monetario Internacional porque era el mejor condicionamiento que podía hacer para adelante. Y no lo hace. Esto puede ser una burrada, pero te lo pregunto porque ¿quién se lo voy a preguntar? Bancos, fondos comunes de inversión, ¿no son los que se benefician con el préstamo de Macri? Que siempre se dice, bueno, se fugaron la plata ¿Quién del se la préstamo fuga? del FMI y te dicen, bueno, sí, se pudo haber fugado un poco, pero otro poco también fue para pagarle a los bancos, como directos beneficiarios, A o ver, que les debían. ahí hay un par de cosas. Primero que, por ejemplo, la causa de Sturzenegger, por la cual fue sobreseído por el mega canje, Ahí está la hay mafia que ir a investigar eso, hay que ir a investigar esa causa. Perfilcito de Sturze. Fue por las comisiones de los bancos en la colocación de la deuda argentina. No necesariamente todos bancos argentinos, había una mezcla. Lo que digo es, ¿por qué lado entran los bancos en la discusión de la deuda? Y posiblemente si son colocadores por la discusión de la comisión, pero Claro. no va a ser el Ah. Banco Nación. Digo. Claro. Ahora, la formación de activos externos, o lo que se llama muchas veces en una jerga más creo yo la fuga de capitales, en realidad no es ilegal. La No, formación de activos externos es la compra de dólares que durante el gobierno de Macri hicieron sectores de clase media y después hicieron las grandes empresas y los grandes ricos de la Argentina. Ujú. Ahora, en términos de representación de volumen, Sí. y convengamos que los grandes ricos y las grandes empresas atesoraron mucho más que la clase media. No, entonces, pero no es ilegal. ¿Qué es lo que bordea lo ilegal? Y abrirte un offshore, evadir, Claro. subdeclarar, esconder tu patrimonio
respecto de la O FIP. sea, con un mecanismo legal empezás a abrir otras ventanas que ya son un poquito más Exactamente, oscureris. pero el problema que tiene la Argentina con la formación de activos externos, que es el levantamiento del cepo de Caputo, es que cualquiera pueda comprar más de $200 por mes, que era el límite que existía antes. Eso no es ilegal. La cuestión es, ¿puede la economía bancarse eso? Claro. ¿Puede la economía bancarse? Y de hecho por eso no lo abrieron a las empresas. Y la tenés a Marina Alpogeto diciéndoles, chicos, no levantaron el cepo. Claro, Y todo Milei mentira. se puso como loco y la atacó a ella, porque a otros varones sí le dijeron lo mismo, pero Ay, ahora a se ella mete le con dicen las que mujeres. siempre me Básico. solidarizo, le mando un saludo, le dicen Dal Pifieto. Sí. Bueno, tiene razón. Sí. Es una ¿Por mina, qué y no tiene levantaron razón. el cepo 100%? Sí. ¿Por qué? Porque no resiste que el préstamo con el Fondo Monetario Internacional se traslade a compra de dólares de parte de las empresas y de las personas. Porque no es fuga, estrictamente porque no sale del sistema bancario. Es decir, queda, como vos comprás, queda en una cuenta corriente en el banco en Sí. donde vos compraste por home banking. Ujú. Pero en un país con saltos cambiarios permanentes, ¿la volvés a meter en el proceso productivo? No. Ese es el es la problema. guita que No después generás las querían- condiciones, al contrario te diría. confianza, sí. Milei, sobreendeudando a la Argentina, Mm. levantando el cepo y generando una formación de activos externos tan elevada, termina generando las condiciones para que esa plata después no vuelva. No genera, al contrario, no genera las condiciones para que esa plata vuelva a reinvertirse. Claro. Sino que más bien con desconfianza la gente se queda mirando. ¿Por qué no funcionó el dólar colchón? Por eso. Y no, porque ¿Por qué aparte la es- gente compró colchón o compró dólar antes y la puso en el colchón? Porque vio que el dólar era su mejor manera de resguardar su ahorro. ¿Por qué lo pondría ahora a disposición de un gobierno que no puede garantizar el precio del dólar después de octubre? ¿Se entiende lo que digo? Sí, Sí, por sí, supuesto. sí, sí. Y de hecho te quiero preguntar algo sobre eso, porque es como que Milei entendió muy bien cómo armar una campaña política y bueno, hoy día lo mantiene en su narrativa de gestión sobre quizás dos traumas, ¿no? que hay en la sociedad argentina, que uno tiene que ver la inflación Sí. y otro Dólar. el dólar, ¿no? Digo, y hay Que van algo de la mano. que van de la mano, por supuesto. Y bueno, y eso me lleva a preguntarte, primero cómo pese a lograr esa narrativa, hoy le está fallando y se está quebrando todo. Si llega octubre, mira, te meto un montón de preguntas en una sola, pero es que están todas relacionadas. Digamos, y tercero, si querés una más a futuro, digo, ¿cuál es el problema que también hay desde el peronismo como alternativa para pensar un programa como más a largo plazo que tenga también Bien. estos elementos sobre la mesa? Perdón por la Ok. pregunta larga. Ok, bueno, dame un mate. No, a ver, vamos por partes. Primero, ¿cuál era la primera? Ah. No, esta cuestión del trauma, ¿no? Digo que Sí. La utilización de eso es muy fácil. Bueno, ahí tenemos una vieja, nos vamos a la sociología, nos vamos a, Sí, a las ya. caracterizaciones. ¿Vos sos socióloga? politóloga, así Politóloga, que, sí. ah, muy bien, muy bien. Somos, vos también sos politóloga. Claro, total. Bueno, nos vamos a discusiones de índole, de nuevo, sociopolíticas, que es qué pasa a nivel social, psicológico en la población argentina en relación a el atesoramiento en dólares. Cuando Cristina lo plantea muy bien. Hay pocas dirigentes políticas, digo, Cristina entiende de economía como pocos. La moneda tiene distintos fines, Sí. ¿no? Medio de cambio, reserva de valor y unidad de cuenta. Como unidad de cuenta y como medio de cambio o como medio de pago, Ujú. el peso funciona. Como reserva de valor, no. ¿Bien? Es decir, funciona el peso, tenemos moneda. Yo no soy de las que dice que no tenemos moneda, porque si no, digo, no tenés moneda cuando realmente empezás a usar otra, Claro. porque ya ni siquiera confías en que el chino de la esquina te va a agarrar un billete. El peso, claro. Cuando eso pasa es porque efectivamente se rompió Sí. tu moneda. Ujú. Si vos confías en que vas con un billete de 2.000 y te lo van a agarrar, funciona. ¿Bien? Hay moneda. Ahora, cuando se rompe el uso de la moneda reserva de valor, que no pasó en otros países, que pasó en Argentina, empezás a tener un cuestionamiento del funcionamiento. ¿Por qué? Porque los que vieron que la devaluación imprevista en muchos casos, digo, empezando por el Rodrigazo, siguieron por la crisis del 81 durante la dictadura cívico-militar, que de hecho con Guerra de Malvinas también quisieron tapar esa crisis, sigue con el 89, sigue con el 2001, bueno, tuviste Tequila en el 95, y sigue con las crisis cambiarias o las corridas que le hicieron a Cristina
desde el 2011 hasta el 2015, sigue con la devaluación de Macri en el 2018, sigue con la propia suba permanentemente de la brecha cambiaria con Alberto Fernández. Los que vieron todo eso dijeron, che, pará, si yo guardo dólares, me conviene. Obvio. Me valorizo. Entonces, efectivamente, la devaluación es una convalidación permanentemente de que la reserva de valor peso no es la mejor para conservar el valor de tus ahorros. Y después en Argentina tenemos una situación que es que la suba del dólar se conecta automáticamente con la suba de los precios. Sí. Porque lo que podría ocurrir es que suba el valor o la relación dólar-peso sin que eso impacte en tu IPC. Claro. Entonces, en ese momento vos dejás de tener esa conexión tan fuerte de que se te desvaloriza tu peso si vos no tenés un impacto fuerte en la inflación. Como el impacto en la inflación existe y sobre todo en la inflación de la comida o en los alimentos, bueno, automáticamente esa traslación Argentina la tiene que cortar. ¿Por qué la tenemos? Entre otras cosas porque somos un país productor de alimentos. Nosotros, nuestra canasta exportadora es la canasta que comemos. Claro. Cuando tenemos discusiones de administración, de cupo, es decir, de cantidades de venta al exterior de carne o de cantidades de venta al exterior de trigo o de retenciones, es decir, de precio de venta al exterior de eso mismo, es porque tenemos discusiones de precio de la comida a nivel local. Claro. No es que estamos discutiendo que queremos ser malos con los pobres productores. Estamos discutiendo el precio de la comida a nivel local. En la medida en que Argentina, y esta ya es mi mirada, no resuelva estabilidad cambiaria genuina, no con dólares alquilados, sino con una, por lo menos equilibrio, no te pido superávit, equilibrio de la cuenta corriente en dólares, nos va a pasar que vamos a ir manoteando formas de financiar eso. Claro. Los gobiernos liberales o los gobiernos de derecha en general manotean deuda. Esta fue la realidad. Y en el gobierno anterior del Frente de Todos se vendieron reservas, lo cual tampoco estuvo bien. O sea que el plan económico de Milei no estaría funcionando porque esta estabilización que logró ficticia en el tipo de cambio, digo ficticia porque cada un par de meses volvés a tener al mercado presionando, ¿no?, en el dólar y tal, fue dada en base a endeudamiento, digamos. No están generando dólares propios. No, de hecho te da déficit de cuenta corriente todos los meses. Claro. Y eso se lo dijo Cavallo a Milei. Cuando uno va a leer el blog de Cavallo es revelador, porque el tipo no se lo dice para criticarlo, lo dice para ayudarlo. Claro. Le dice, querido, yo te quiero ayudar. Claro. Esta yo ya la vi. Pero les importa, porque yo también a veces pienso que vinieron a hacerse una guitita, ¿viste? A hacer negocios con el Estado, con lo de la estafa libra. Él dice que se va a ir al campo. Claro, él, ¿viste? Yo me lo imagino en 10 años viviendo en Nueva York, teniendo un fondo de inversión. Hay una posibilidad que para mí está en los papeles y que para mí, es decir, está en los libros, no está en la realidad, que es la que quiere Caputo, que es la que quiere Milei, pero digo Caputo porque Milei para mí ni siquiera está en el minuto a minuto de la economía, que es volver a los mercados. Es decir, que la Argentina, en lugar de pagar la deuda que tiene que pagar, porque si vos pones en la cuenta todos los vencimientos de deuda, más el déficit de cuenta corriente que tenés, no, en algún momento vas a tener que devaluar si lo pones en la cuenta. Ahora, si vos a partir del 2026 te reunís otra vez con los acreedores y les decís, mirá, no te lo puedo pagar, te cambio este papel por otro, te pongo otra tasa, te pongo otros plazos, yo no te pago, te doy este otro contrato, este otro bono, bueno, alivianás la cuenta corriente. ¿Qué tiene que pasar para eso? Tiene que bajar el riesgo país, tiene que ganar las elecciones, generar esa confianza en los mercados internacionales y bajar el riesgo país. En ese mundo que se imaginan, ellos podrían lograr postergar esa crisis del sector externo. Claro. Lo que todos vemos es que, bueno, es poco realista. Claro. Es poco realista lo que ellos quieren. Pateás para y adelante. yo prefiero, porque además, yo creo que cualquier gobierno peronista igual va a tener que tener una buena relación con los mercados de deuda y va a tener que pensar en la refinanciación de la deuda. Eso lo pienso. Pero prefiero tener equilibrio de cuenta corriente. Claro. Se piensa en un panorama... No sé, voy a comparar, pero de una manera muy bruta, porque las condiciones no son las mismas, pero no sé, Néstor llegando después de la crisis de 2001, cómo se plantea ese posible, no sé si, porque decir plan económico del peronismo capaz es un poco fuerte, porque es difícil también, pero
por dónde se tendría que empezar a reparar el programa. daño. Te pido, por favor, Nosotros tenemos que definir Lo del programa. qué vamos económico, a el programa producir, Sí. qué podemos producir, Sí. qué podemos producir que genere dólares. Claro, Segunda producción. definición. ¿Qué podemos producir que genere empleo? ¿Qué podemos producir que genere dólares? Que no necesariamente es lo mismo. No. ¿No? ¿Y Claro. cuál es nuestra inserción internacional? Ujú. ¿Cuáles son nuestros aliados a nivel global? Digo, como decía el general Perón, la política que importa es la política internacional, tal más que cual. nunca. Y en función de ese modelo productivo, vos podés definir cuál será tu nivel de tipo de cambio. Porque Claro. yo necesito saber cuántos dólares sobrantes voy a tener de superávit de balanza comercial y luego cuenta corriente, para luego definir en todo caso cuál es mi política en términos macro, ¿no? Sí. Eso me parece muy importante. Y Cristina, ella planteó varias cosas y yo creo que sobre eso hay que elaborar y hay que profundizar. Por eso tengo proyectos de ley presentados. Si nosotros no hacemos batería de litio y esa es toda una definición Claro. y no es simbólico. Y en esa convivencia, porque ya justo te metes en la parte de diputados, y nos queda el libro todavía. ¿Cómo es esa convivencia? El otro día no sé a quién leía de cuando Milei era diputado. Primero, una tasa de ausentismo. Ah, No Bastante laburaron alta. nada. Ellos son los más Lo de, ñoquis. lo de laburar, ¿viste? No, y yo te no. gustaba, bueno, presenté varios Villarreal proyectos. lo mismo. sí, ¿Cómo sí, es sí. esa convivencia de... pero, por favor, que esto no se confunda con tener un discurso golpista. No es que, o sea, los gobiernos cumplen su mandato, se terminan, la gente vota, elige otros y ya está. Estamos hablando en esos términos. En algún momento, por lo menos el primer mandato de Milei terminará y después vamos a ver qué pasa. Entonces, por eso se piensan en, bueno, ¿y después qué hacemos? Pero pensando en el país hoy, las situaciones que son una urgencia hoy, ¿cómo es esa convivencia legislativa en la que vos presentás, por ejemplo, un proyecto para batería de litio y del otro lado... Cállate, gato. No, del otro lado se empiezan a pelear o empiezan a hacer una bataola Está para paralizado el Congreso distraer. igual. No se discute. A mí lo Claro. que me parece es que, digo, yo presento proyectos y quiero que además queden escritos como mojones en un camino que tenemos que construir desde el peronismo. Claro. Y de hecho trato de convencer muchas veces a mis propios compañeros de sentarnos a trabajar, aunque no sea efectivo en el cortísimo plazo Sí. ese debate en comisiones o ese Total. debate en términos legislativos. De hecho, prácticamente no hay debate en comisiones y prácticamente no hay sesiones. Digo, hay muy pocas y la mayoría son sesiones especiales propuestas por nosotros, no en modo propositivo de qué es lo que debería hacer la Argentina en términos productivos, me encantaría, sino en modo de resistencia, protección a los trabajadores de Garrahan, protección a las Sí. universidades, protección a los jubilados. Y está bien y está perfecto y es la tarea que nos toca en esta etapa, es decir, que el daño de Milei no signifique la destrucción finalmente del entramado productivo y del entramado social. Ahora, yo lo que creo es que no podemos volver a repetir el error, gravísimo error, si es que el pueblo nos acompaña en el 2027, de definir el 9 de diciembre todo, Claro. desde los ministerios hasta cuál es la política productiva de la Argentina. Claro. Y además, porque creo que una parte importante de los problemas que hubo en el gobierno anterior, lo digo más como espectadora que como protagonista, no me tocó ser protagonista, pero sí ver lo que estaba pasando, no tuvo que ver necesariamente con problemas enfrente, sino que tuvo que ver con problemas adentro. Sí, 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 claro. Cuando yo hablo del litio, hablo de los gobernadores que eligieron, los que están parados arriba del litio, eligieron quedarse con su paritaria con la minera, Claro. en lugar de decirle a la minera, mira, vos tendrías que hacer otra cosa, vos tendrías que ponerle plata para hacer baterías. O en lugar de ponerse a disposición de una discusión nacional, federal, más grande, que no sea solamente tu quintita en tu provincia, Sí. y decir, bueno, ¿cuál es el aporte que puede hacer este recurso a que la Argentina se desarrolle? No este recurso a mi provincia, a que la Argentina se desarrolle. Porque cuando nos tape el agua nos va a tapar a todos. A los salteños también, digo, por Sí. poner un ejemplo, a los misioneros también. Sí, sí, Que sí. poco Y en el les medio- importó la intervención de la yerba mate del Instituto Nacional de la Yerba Mate y después Martín Menem y Karina no pueden caminar por Oberá. Claro. Bueno, Ay, eso fue evidentemente tremendo. Sí, 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 hay no algo era ahí. gratis, pero tampoco lo defendieron Claro. al proyecto que yo presenté Sí. para restituir las capacidades del Instituto Nacional de la Yerba Mate, los diputados que no son kirchneristas, pero se dicen peronistas
de Innovación Federal, que fueron votados por los peronistas de Misiones, tampoco defendieron el proyecto del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Entonces lo que digo es, hay discusiones adentro del peronismo. ¿Nos vamos a hacer los boludos con que los peronistas de Misiones no hicieron nada con la yerba mate, con que algunos de Cuyo no hicieron nada con las baterías, con que... Bueno, entonces Sí. me parece que... O que algunos gobernadores apoyaban el RIGI, creyendo que el RIGI iba a ser la solución a alguna migaja de dólar que cayera volando, como el sketch de Capusotto, Sí, que sí, cayera sí. volando por la provincia sin importar si la Argentina estaba recontra sobreendeudada. Total. Bueno... Es No mires arriba, es esa película. Si Sí, nosotros sí, no sí. tenemos un proyecto de país en serio, no se puede desde alguna facción de alguna tribu decir, vamos a desarrollar la Argentina. Y bueno, tenemos Claro. que tener un programa en serio. Se nos está terminando el tiempo, pero no me quiero retirar, bueno, en realidad no quiero que vos te retires de este espacio, sino hablar de dos cosas. Primero, de la Comisión Libra, y después quiero un breve comentario sobre el tema de la privatización de AISA. Ah, Ok. Porque me gustaría saber si el Congreso puede hacer algo, yo sé que es difícil, pero bueno, digo, en realidad el Congreso le entregó Está en ley AISA. bases. Claro, o sea, Está en ley bases. hoy repasaba a los diputados que son cómplices de la privatización de AISA como para también tenerlo en cuenta. sí. Pero bueno, también que nos cuentes un poco la situación de la Comisión Investigadora de Sí. Libra, que igual entiendo que está difícil, Ah. pero vos tenés una insistencia particular y has aportado pruebas también Sí, en la investigación. Acá hay una nueva, es reciente en La A ver. Nación. Una cuenta vinculada al creador de Libra transfirió $500,000 cuando comenzó su reunión con Milei en la Casa Rosada. Hayden Mark Davis se reunió Sí. con el presidente el 30 30 de de enero. enero a las 14, fecha y hora en la que se hizo un depósito por $499,000. Ay, Dios mío. Tras el encuentro, movería más millones hacia otras billeteras virtuales. Bueno, voy a arrancar Y el por ahí. vínculo con Ahora la los meme trolls coin de están muy Melania. callados. Sí. Porque lo dejaron afuera de Con las un listas. temita. No por lo de Libra, pero ahora están muy callados. Pero cuando yo mostré en la Comisión Libra las imágenes de Mauricio Novelli, Sí. Sí. socio de Milei, no por mí que lo haya dicho yo, lo dijo Francos en el Congreso, reconoció Francos que son amigos, se conocen desde el 2020, así arranca su descargo. Sí. Su descargo para defender a Milei arranca diciendo, bueno, pero se conocen desde antes. Ah, ok, pero eso no es incriminatorio. Bueno, se conocen desde el 2020, Perdón, ¿y trabajaron esa juntos. fue la única vez que Franco respondió sobre ese tema en una sesión que... Claro, porque, fue y esa. leyendo además. Y leyendo. Bueno, se conocen, trabajó Milei en NW Trading, Sí. que es Novelli y Walsh. Walsh era el socio de Novelli en esta consultora, en donde además Milei daba clase. Después, bueno, van a la Asunción Novelli y Terrones Godoy de Milei en ese... No, a la Asunción no, van también a la Infotech. Asunción, pero van al búnker presidencial, en fin, se conocen desde antes. Cuando yo muestro a la Comisión Libra las imágenes de Novelli, quiero recordar estas fechas, 4 de febrero entrando con la madre y con la hermana al Banco Galicia de Vicente López a abrir una caja de seguridad, autorizándolos a ellas a quedar como habilitadas por la caja de seguridad. Después se produce Libra. En el medio se va a Estados Unidos. Lo ve Agustín Laje. Esto queda como cabo suelto. Vuelve. El partido de básquet. Libra, Sí, está claro. la foto, claro. Y el Libra fue el viernes a las 7 de la tarde, viernes 14, Día Sí. de los Enamorados. Sí. El lunes 17, primer día hábil, después de Libra, 10:30 de la mañana, o sea, el banco recién abre, están la madre y la hermana y están las imágenes yendo a las cajas de seguridad con bolsos vacíos, dice el informe de la Policía Federal de Lavado de Activos, No, tremendo. con bolsos vacíos y luego saliendo con bolsos aparentemente llenos, y cuando Tayano, qué casualidad, unos No. días más tarde, qué demora Tayano, ay, se durmió la siesta, qué cosa. que hacer. Se olvidó. Bueno, Tayano cuando pregunta, bueno, vayamos a ver qué pasó con las cajas de seguridad, no había más nada, porque justo la vaciaron antes de que se diera cuenta. Bueno, cuando muestro esto, todos los trolls me dicen, no, Julia, qué boluda que sos, ¿no ves que las cripto no se trasladan en bolsa? Bueno, están todos calladitos, porque aparece esta información que acaba de Transferencia. leer, que quiero contar esto porque es muy increíble esta información. Hayden Davis, que habló demasiado, Sí. viste que dicen que las primeras horas te tenés que callar la boca, y él lo que hizo fue hablar mucho. Una de las cosas que hizo fue mostrar
Qué verde. el número de su billetera Sí. en un, En un stream. stream. Uy, Sí, re o en una traqueable, nota. ya está. ¿Y Se por qué quemó. quería mostrar? Porque quería demostrar que le devolvió plata a Dave Portnoy, que era un amigo de él, al cual le había dicho, che, metete en Libra. Dave Portnoy perdió plata en Libra, entonces él le transfiere. Y muestra, mirá, yo le devolví la plata. Y cuando muestra el número de la billetera, un investigador yankee, que se llama Coficila, que recomiendo que lo vean, investigó el caso Melania, que también lanzaron una la moneda, memecoin, que lo relaciona a hace la Davis. trazabilidad y dice, este Hayden desde esta billetera ganó plata porque hizo transferencias en la estafa de Melania. Y hay un argentino que se llama Fernando Molina, que muchas veces lo invitamos nosotros a la Comisión Libra 2 Sí, veces, capo que total. está allá en Estados Unidos, que dijo, vamos a ver, lo que hizo Coficila lo voy a repetir yo al método. Y voy a buscar, ya que tengo la billetera de Hayden, porque en la blockchain todo es Todo es trazable, libre, claro. quiero ver qué transferencias hizo Hayden desde su billetera que coincidieran temporalmente con alguno de los hitos de Libra. Y ahí identifica esto que acaba de leer, que es el 30 de enero van Novelli, Milei, están en Olivos, si no me equivoco, Sí. Terrones Godoy y Hayden Davis. Se reúnen, Expert entra a la misma hora, otro cabo suelto, del cual nadie habla. Mira, Cárcelo Después a Bola. Expert le hackean la cuenta, nadie Sí. entiende por qué. Ese 30 de enero, 45 minutos más tarde de esa reunión, se le transfiere $500,000 a alguien. No sabemos, Hayden, a quién Claro. se lo transfirió. Averiguó Fernando Molina que fue a alguien. Bueno, Ya está. hipótesis, desde ya. Está claro que hubo un pago, porque ese es el modus operandi de los influencers cuando promocionan meme coins, Claro. que son finalmente estafas, y Milei actuó como tal. Sí. Ese es el pago por tuitear. Claro. Ese es el pago por tuitear. Se hizo el 30 de enero, hubo otras transferencias posteriores, de nuevo. Eso lo tiene que investigar la justicia, Claro. local, extranjera, Tayano, teléfono para Tayano. Tiene que investigar a quién se hizo, quién cobró del entorno de Milei, si es que Hayden fue el que pagó, para tuitear. ¿Por qué digo esto? Porque Ernesto Tenenbaum, Sí. cuando Sí, le mandamos hace una un beso. entrevista en Radio con Vos en el año 2022, después de la Claro, estafa de te iba a Coin decir. X, Esto ya pasó. Esto ya pasó. obtiene una confesión Sí. de aquel diputado cuando dice yo cobro por my opinions. My opinions. Yo cobro. Javier Milei, ¿no? Diciendo Chicos, yo cobro por mi Milei sí. cobra, ya lo reconoció, Sí. es un modus operandi, pasó antes. A Karina la denunciaron por coimera. Sí. Tenés la transferencia de Hayden Davis, tenés el bolso de Novelli, tenés la cámara de seguridad. Bueno, Imagínate si era Pasa que peronista. sí, la justicia tiene todo 4 esto. patas, mueve la cola, Sí. ladra. ¿Hay algún tipo de hipótesis o, sí, hipótesis, que tenga que ver con, bueno, estas son las formas en las que se financian campañas, por ejemplo, ¿no? Seguro, Que digo, capaz nos ahí queda ya un poco, tenés es un un poquito paso más, tendrías que Sí, estirar. sí, que la justicia ni llegó, ¿eh? Que O sea, la- hizo más laburo la Comisión Libra, digamos, toda Aún no bloqueada. pudiendo. Toda bloqueada. Toda bloqueada. Imagínate que si el fiscal. pudiéramos investigar de verdad, porque la verdad que los aportes periodísticos en Argentina son muy buenos. Quiero destacar además a Irina Hauser, que Sí. trabaja en Página 12 Ujú. y que ha hecho muy buenos aportes. Lo que quiero decir es, no lo sabemos, digo, yo ya no puedo hipotetizar todo eso. Lo que sí está claro es que mi tarea como diputada nacional, en el marco de una investigación que se votó en el Congreso, porque esto no es una decisión mía ni del peronismo. Ujú. Hubo un recinto que tiene 257 diputados y que votó Todas por las mayoría provincias. crear una comisión. Ujú. Bueno, mi tarea como diputada es investigar las responsabilidades del presidente políticas. Ujú. Políticas. La La justicia justicia. investigará responsabilidades penales, Sí. ¿no? En todo caso, y la justicia, de hecho, en Estados Unidos, las causas son civiles, por daños en términos civiles y demás. Bueno, Claro. mi tarea es identificar qué rol tuvo el presidente de la nación y sus funcionarios más cercanos, entre ellas Karina Milei. Sí. De nuevo, a mí personalmente no me interesa si es su hermana, porque ese argumento berreta de, le pegan porque es la hermana. No, es secretaria Es de la la presidencia. secretaria general de la presidencia, Tiene un gente. cargo público. Martín Menem es el presidente de la Cámara de Diputados. Expert es diputado nacional. Sí, sí, A sí, ver, claro. vos tenés funcionarios. Mm. Hay 11 visitas de Novelli autorizadas por Karina Milei a Casa Rosada y a Olivos. ¿Cómo explicamos eso? ¿Saben cuál fue la explicación de Francos? Es un poco increíble, pero A ver. haber autorizado la visita no significa que Karina haya participado de la reunión. Cuando vos ves la planilla, dice que van
a la Secretaría General de la Presidencia. ¿Con quién se reunieron? Bueno, Y la aparte oficina de todo ella, el pero mundo, ella no estaba. o cualquier persona que vos consultás con acceso a Casa Rosada te dice que nadie llega a Milei si no pasa por Karina. O sea, Pero además la que convoca la... Bueno, Sí, lo, sí, lo la que que digo convoca es, a la todo visita es eso ella. está sin responder, Sí, sí, es una obvio. tarea del Congreso, no se puede seguir frenando, no se puede seguir encubriendo, porque Sí. finalmente hay una lógica de encubrimiento, la que llevó adelante Francos es una lógica de Sí, encubrimiento. todos cómplices. Y creo que hay una tarea que tenemos que impulsar, así que en eso estamos. Julia, laburo, te agradecemos un montón por No, haber no la venido. quiero soltar. Nos Una más, queda hablemos un de montón Sex and the de City. cosas. Yo te quería Hablemos de- hacer. No vi. ¿Tengo que ver? No vi. Bueno, mira, yo nueva- entré hace metieron un poco. quilombo. Aiden es malo. Yo Porque entré casi se casa con hace- Carrie y es malo ahora. Yo entré No, hace me poco y estoy. Viudas negras, Viudas sí, negras. sí, Viudas negras, claro, sí, sí. De Para Edición hablar de Palermo amistad. también. Ah, muy buena, Ay, yo la sí, vi. Producción quiero ver. Nacional. Claro que sí. Gracias por haber venido Gracias. y por tu laburo permanente. Mucho cariño para vos en el chat, ¿eh? Sí, Ay, la gente te gracias. ama, Mi te adora. presidenta, Julia, te amo gringa hermosa. Bueno, los ¿Por qué le dicen comentarios gringa? era re Sí, rastreable. esa no la tenía. también. Esa es Sí. nueva, Esa es nueva, new. Bueno, te agradecemos un montón por haber venido. Nosotros vamos a ir a una tanda, creo, ¿no? Que Vamos- me corrija la sí, producción. porque esto En está este más momento sí. lavado que los el mate está muy activos de lavado. Libra. Sí, realmente. Y bueno, y aparte estuvimos pensando un montón y hablando No, mucho. tengo la cabeza que me sale humo, chicos. Vamos a escuchar otros temas. hay que relajar un poco. Vamos a volver con más información porque la Argentina está interesante, por lo menos. Así que quédense.